Continuando con el tratamiento de la fractura de la mandíbula, vamos a ver ahora, digamos, el tratamiento mediante la utilización o la aplicación de alambres en forma interfragmentaria. Eh, Cuando se realiza la utilización de alambres en forma interfragmentaria, debemos tener presente de que se pueden presentar algunas situaciones, o mejor dicho, las situaciones con las que se pueden presentar son las siguientes. Se pueden presentar fracturas transversas, fracturas oblicuas del cuerpo de la mandíbula o bien fracturas conminutas. En el caso de las fracturas transversas, son fracturas que son bastante estables y se pueden, terminar de estabilizar mediante el tendido de un alambre interfragmentario perpendicular a la línea de fractura y paralelo, digamos, al eje mayor del cuerpo de la mandíbula. En algunas otras situaciones que requieren mayor estabilidad, esa se puede hacer mediante la utilización del tendido de dos alambres, que los que se ubican dentro del cuerpo de la mandíbula, pues digamos en forma paralela y perpendicular a la línea de la fractura. Existe la otra posibilidad de hacer el tendido de dientes, digamos, de alambre en forma, digamos, paralelo al eje mayor de la mandíbula, en la zona por fuera de la fractura, en donde se toman dos dientes que son los que limitan la línea de fractura y un tendido de un alambre interfragmentario que se coloca en forma perpendicular a la línea de fractura y paralela al eje mayor del hueso, ubicado cerca del borde inferior del mismo. Cuando se utilizan en fracturas oblicuas, es conveniente tener presente que tenemos que ver dos aspectos fundamentales. En primer lugar, debemos estabilizar la fractura y en segundo lugar, debemos evitar el acabalgamiento de esa fractura, que es, como dijimos anteriormente, es oblicua, como ustedes ven acá en el caso D. En este caso, en el caso D, vieron ustedes que se coloca un alambre interfragmentario en la mitad del espesor del cuerpo de la fractura y luego se coloca sobre el extremo anterior, muy cerca del vértice de uno de los fragmentos, del fragmento inferior, una sutura metálica, ¿no es cierto?, que es, digamos, colocado perpendicular perpendicular a la línea de fractura, mejor dicho, perpendicular al alambre que se colocó en forma interfragmentaria. De esa manera nosotros colocamos un tendido de alambre en forma de una L invertida y con eso logramos la estabilidad del fragmento, como así también evitamos el acabalgamiento de la fractura. Y en algunos otros casos, digamos, se colocan entre, digamos, las fracturas oblicuas, haciéndolo, digamos, colocando una sutura metálica interfragmentaria paralela a la línea paralela al eje mayor del cuerpo de la mandíbula y evitamos, o mejor dicho, estabilizamos el resto de los fragmentos. Como ven acá ustedes hay una doble fractura oblicua mediante una sutura metálica que es perpendicular a la línea digamos, al alambre que se coloca en forma perpendicular al cuerpo de la mandíbula y de esa manera provocamos la estabilidad de los huesos fracturados. Con respecto a la anatomía y el acceso quirúrgico, debemos ver de que el acceso quirúrgico al cuerpo de la mandíbula es muy sencillo. Si nosotros tenemos un cuerpo de mandíbula únicamente fracturado, digamos, accedemos directamente sobre el cuerpo de la mandíbula con una incisión, que esa incisión se hace a través de la piel, del subcutáneo, y debajo ya se encuentran algunos músculos, restos de fibra muscular ligástrico y directamente los huesos fracturados. En cambio, si tenemos una doble fractura, como ustedes están viendo el gráfico acá, se hace una sola incisión en el medio, en el espacio intermandibular, y a partir de ahí se diseca hacia un costado o hacia el otro, es decir, hacia la derecha, se aborda ese lado, se estabiliza mediante la utilización del alambre y luego se desplaza
la incisión hacia el lado opuesto, estabilizándose la otra fractura sería del lado izquierdo en este caso. Es decir, de que para, digamos, el abordaje de las dos ramas de mandíbula, cuando ambas están fracturadas, se utiliza una sola incisión que es en el centro del espacio intermandibular. En ese caso se colocan, y cuando se van a estabilizar, esto es para ver un poquito el manejo, cómo se realiza del tendido de los alambres. En este caso existe una fractura transversal y se coloca un alambre que produce la estabilidad de la fractura. Fíjense cómo se coloca, se hace un orificio con un taladro ligeramente oblicuo, formando un ángulo cerrado hacia el centro de la mandíbula, y luego se pasa el hilo metálico, el que se tuerce totalmente, y es importante de que no queden flojo el alambre, ni que forme pequeñas deformaciones como ustedes ven acá en el punto B, porque eso va a provocar luego que se produzca la desestabilización de la fractura. Entonces siempre debemos traccionar y en la línea digamos, del alambre que se encuentra hacia el lado intermandibular debe quedar recto y no debe quedar deformado ni con un bombé, ¿no es cierto? Porque eso en el movimiento de la mandíbula, cuando está produciéndose algún movimiento o cuando está masticando, puede, digamos, estirarse y colapsar, digamos, la sutura metálica. Por eso es importante de que no queden sobre el espacio intermandibular, el hilo metálico que está ubicado sobre el espacio mandibular, que no quede espacio entre la mandíbula o que quede una deformación en forma bombé, porque de esa manera se puede producir posteriormente la colapsación digamos, de la sutura metálica. En este caso particular vamos a ver una fractura con dos líneas de fractura en un paciente que presenta un cuerpo de mandíbula, digamos, fracturado. En este caso vamos a hacer únicamente el abordaje del hueso fracturado y de esa manera vamos a hacer una incisión sobre la línea de fractura. Pero en el día anterior a la fractura, cuando se diagnostica la fractura, es conveniente, o mejor dicho, cuando se va a diagnosticar la fractura, acuérdense que estas lesiones serían algo también, o estarían encuadradas dentro de aquellas fracturas que requieren un tratamiento inmediato, porque está afectando, digamos, la ingestión de comida, debido a que con esas fracturas no pueden ingerir o no pueden comer normalmente el paciente. Pero hasta que se realiza la cirugía, es conveniente estabilizar para que no se agrave la fractura. Y esa estabilización se puede lograr mediante la colocación de un vendaje, como ustedes ven, alrededor digamos, del maxilar y de la mandíbula, el que se fija en la zona posterior de la nuca, y que, miren, es importante colocar un pequeño fulcro para dejarlo, un pequeño espacio a través del cual se va a alimentar. Siempre debemos decir al propietario que debe alimentarse con alimentos, con agua por supuesto, y que el agua no le falte, pero que el alimento sea líquido. Pero además debe contar siempre con una tijera a mano, porque en caso de que se produzca algún inconveniente, como puede ser digamos, una falsa vía que pueda provocar algún vómito, debemos eliminar con un solo corte ese vendaje que tenemos para que el animal quede liberado y que no tenga algún inconveniente digamos, de falsa vía o dificultad o, digamos, se ahogue por la absorción del vómito. Entonces siempre tiene que estar lista o preparada una tijera para que, si existe un accidente de ese tipo, se elimine de inmediato el vendaje y se libere la boca para que pueda vomitar el paciente. Ahí ven ustedes, tolera bastante bien porque se le saca el dolor fundamentalmente. Con ese vendaje se estabiliza. Dijimos de que la fractura de mandíbula produce un dolor. Ahí ven ustedes cómo está rodeado el maxilar superior y el maxilar inferior. Una venda Cambridge que se asegura atrás con un moño nada más, se hace un moño por detrás y luego por encima del vendaje de Cambridge se coloca una venda de papel para dar mayor estabilidad al vendaje. Acá es donde más se necesita
liberar la zona de cirugía para poder trabajar correctamente y para poder determinar posteriormente a la cirugía si existe una buena oclusión entre el maxilar y la mandíbula. Entonces, en estos casos es donde más se utiliza, donde se debe utilizar la anestesia por faringotomía, en donde se hace una faringotomía, pero al mismo se introduce el traqueotubo. Y de esa manera, fíjense ustedes, queda liberado totalmente el área faríngea del animal, observándose la fractura que existe de la rama del cuerpo de la mandíbula. Eh, la rama de la mandíbula, en este caso, se suturó, mejor dicho, se reparó mediante la utilización de suturas metálicas interfragmentarias que son ligeramente paralelas, digamos, al eje mayor de la mandíbula y con una sutura, digamos, perpendicular al eje mayor para evitar el acabalgamiento, como lo ven en la imagen de inferior, ¿no es cierto? De esa manera se reparó esta fractura y fíjense cómo se produce o se puede, digamos, observar la buena oclusión que existía entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Dijimos anteriormente que eso se podría lograr debido a que el paciente estaba intubado gracias a una faringotomía. Ahí ven los alambres colocados y la excelente coaptación del maxilar superior con el maxilar inferior. Y además ahí ustedes ven la posición que toma el paciente inmediatamente de recuperado de la anestesia, que es una posición normal. El paciente se despierta con la cavidad oral, digamos, ocluida y con una buena, digamos, un buen cierre y coaptación digamos, del maxilar superior con el maxilar inferior. No hay esterilización de la lengua, ni tampoco van a ver la caída de saliva. La fractura de rama de mandíbula, fíjense, en este caso se produjo una fractura bilateral de cuerpo a nivel entre cuerpo y rama de la mandíbula, producto de la pirotecnia, en donde este paciente tomaba los cohetes que se le tiraban hasta que uno alcanzó a tenerlo dentro de la boca y estalló en la boca. Eso la verdad que es un desastre hacer eso. Y provocó el estallido y la fractura bilateral de la rama del cuerpo de la mandíbula en su límite con la rama de la mandíbula. Fíjense cómo hay una inestabilidad total, hay una saliva que empapa la zona de los bordes, digamos, de los labios, y hay una dificultad en la deglución, indudablemente. Hay una afuncionalidad total de la cavidad oral, la mandíbula pende, cae conjuntamente con la lengua. Se realiza la faringotomía, en este caso se hizo una incisión, digamos, como estaban separados, muy separados, como estaban muy ubicados hacia atrás, se hizo una incisión para cada rama de la mandíbula y se realizó su reparación. Fíjense cómo estaba totalmente, digamos, fracturado ambas ramas de ambos cuerpos de la mandíbula en su límite con la rama. Se realizó la reparación mediante dos líneas de suturas perpendiculares a la línea de fractura porque eran fractura transversa, de acuerdo al esquema observado en este momento, y se pudo comprobar de que inmediatamente recuperada la anestesia, hay una recuperación total de la funcionalidad de la cavidad oral. El paciente tiene una posición normal, retiene la lengua en su cavidad oral y cierra la cavidad oral también con naturalidad. Ahí ven cómo hace los movimientos de deglución, recupera el movimiento de la mandíbula y también de la maniobra de la deglución por parte del paciente. Esa es la diferencia antes y después de la cirugía. También existe otra posibilidad de hacer la reparación de la fractura mediante la utilización de férulas. Las indicaciones están indicadas en fracturas conminutas, en fracturas muy inestables y en pacientes que son muy jóvenes. En este caso, un paciente joven, aproximadamente de 3 meses de edad, que presentaba una fractura doble del cuerpo de la mandíbula y que había una fracción del epitelio, ¿no es cierto?, con pérdida, por supuesto, de una hemorragia, donde se puede ver los coágulos de sangre y la inestabilidad total de la mandíbula
de este animal. También está contraindicado en fracturas de pacientes muy gerontes. ¿Por qué? Porque en estos pacientes la capacidad osteogénica está totalmente, es nula, y por lo tanto no va a haber, podemos hacer o tratar de hacer la estabilización utilizando clavo, tornillo, alambre, pero la actividad osteogénica prácticamente está detenida y por lo tanto no va a haber reparación de la fractura. Por eso en estos casos no está indicada la reparación mediante férula. Sí está indicado en pacientes jóvenes que presentan una fractura de cuerpo de mandíbula, como en este caso que habíamos dicho que era doble y que, bueno, debido a su edad era bastante difícil la colocación de alambre o de clavos, ¿no es cierto?, como tutores externos para reparar la misma, por lo que se decidió realizar mediante la utilización de una férula. Se hace la anestesia del paciente, se estabiliza, se ve la forma como se encuentra, se limpia, se realiza la sutura a veces de la mucosa y se puede preparar una férula utilizándose, por ejemplo, a una poxilina, es decir, a una resina epoxi. Lo ideal sería usar la resina de uso odontológico, pero a veces no tenemos posibilidades porque vivimos en lugares donde no existen, no se puede conseguir la resina epoxi de uso odontológico y muchas veces podemos usar esta resina epoxi de uso doméstico, que es la poxilina. Se prepara la masa y luego se coloca en la zona de la fractura, se moldea y una vez que se moldea se saca y se espera que se consolide. En este caso tenía que ser una doble férula, ahí ven ustedes las dos férulas, y una vez que está consolidada la férula se fija sobre la zona de la fractura mediante puntos que en este caso, fíjense, se utilizó puntos de nylon que toman todo la férula con la mandíbula y sujetan sobre la misma. Lo ideal sería el uso, porque produce mejor sujeción, el hilo metálico, con hilo metálico. Se colocan ambas férulas y ahí ustedes ven, y produce una estabilidad muy, muy importante. Y el paciente, por supuesto, tiene que alimentarse con alimentos líquidos y evitar el juego con elementos duros, con palos, con otros elementos, incluso el juego con otros perros hasta que se consolide la fractura. Se deja pasar el tiempo, en este caso se dejaron pasar aproximadamente 27 días y a los 27 días estaba consolidada la fractura. Esto se logra porque tiene una buena, acá se hizo la valoración biológica clínica y tiene muy buena capacidad biológica para producirse la reparación de la fractura, ¿no es cierto?, de la mandíbula. Por eso, en 27 días se produjo la consolidación de la misma. Y ahí ustedes ven que si bien existe un prognatismo inferior, a los 27 días, ¿no es cierto?, hay una reparación total de la fractura. Este perrito tuvo una sobrevida larga, tuvimos la oportunidad de seguir un poquito y falleció a los 12 años, a los 12 años, y había tenido esta fractura a los 3 meses de edad, 4 meses de edad aproximadamente. Mira, a los 27 días cuando se extrae la férula, se observa que existe una buena estabilización. También estas fracturas se pueden reparar mediante la utilización de un tutor externo, pero requieren ser pacientes ya de mayor edad con una buena posibilidad o un paciente que va a tener una buena respuesta biológica, tiene una buena valoración biológica y que puede resistir la colocación de tutores externos. Esos tutores externos se unen luego con una barra de resina epoxi y de esa manera se puede estabilizar fracturas que son fundamentalmente, muy inestables o que son fracturas conminutas. Ahí ustedes ven un paciente sacado de una imagen de un libro, que es la misma imagen que ustedes van a ver un poquito acá también, y donde se observa que se recuperó
mediante la utilización de una férula, o se reparó la fractura de la mandíbula mediante una férula externa con la colocación de multiclavos, ¿no es cierto?, que se colocan, que luego se unen mediante la resina epoxi, los clavos colocados, como van a ver en este momento. Se colocan, en este caso particular, existe una fractura de cuerpo de mandíbula y se reparó porque se pudo hacer debido a que se logró una buena estabilización mediante la utilización de 3 tutores externos, los que se unieron con una barra de resina epoxi. Siempre tengan en cuenta esto. Lo que está visto, la línea roja es el lugar de la fractura. Y ustedes ven que existen el tendido, la colocación de un tutor externo por delante y 2 tutores externos por detrás. Siempre tiene que haber 3, tutores externos para poder lograr una buena estabilidad y que no se venza esa estabilidad. Normalmente pueden ser también 2 ubicados por delante y 1 por detrás. En este caso, por el espacio, se prefirió colocar un tutor externo por delante de la línea de fractura y 2 tutores externos pasantes que toman ambos cuerpos de mandíbula y se unen con resina epoxi en sus laterales. ¿Ven? Ahí ustedes ven, a los 33 días se produjo la consolidación de la fractura y se eliminaron los tutores externos. ¿Ven? Ahí ven cómo existe una buena cooptación entre el maxilar y la mandíbula. En ese momento se hace la anestesia para hacer la eliminación de ese tutor externo, de los 3 tutores externos con la resina epoxi. Otro paciente, boxer, que tenía la misma fractura y se reparó de la misma manera, y se observa, ¿no es cierto?, que ahí existe una excelente tolerancia y una excelente estabilización de la fractura. También en pacientes que tienen una inestabilidad bilateral muy marcada, porque existen, son fracturas con minuta importante, lo que conviene hacer es la utilización de un ferulado, tanto del lateral derecho como del lateral izquierdo, con la colocación de tutores externos, de varios tutores externos, los que luego se unen con una resina epoxi. Como ustedes verán, en este caso este paciente presentaba una gran inestabilidad de la mandíbula y esa mandíbula requería una buena, estabilidad. Por lo tanto, se decidió hacer la colocación de tutores externos, los que fueron unidos luego por una resina epoxi. Ahí ven la colocación de todos los tutores externos previamente, luego se doblan los extremos y se une mediante la resina epoxi de uso odontológico. De esta manera se logra una excelente estabilidad de fractura muy inestable de la mandíbula. Ven cómo se une por completo. Y hay una buena tolerancia por parte del paciente de estas deformaciones porque produce una estabilidad de la fractura y con eso se logra disminuir el dolor el dolor que presenta el paciente por dicha fractura.